Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos, en este modelo de aula invertida para la enseñanza de las matemáticas en educación superior, eh, mostrar o crear el video para la clase 1 de cálculo diferencial. Bueno, pues tomada por dos autores. Uno que es Larson, Cálculo de Larson, que es un libro bastante conocido, muy rico, bastante agradable, didáctico, agradable a la lectura, en el que tenemos una edición muy bonita, miremos acá, en la que aparece un paracaidista. Es la novena edición de Ron Larson y Bruce Edwards, y se llama simplemente Cálculo de la McGraw-Hill. Entonces aquí ponemos en nuestros referentes, pues efectivamente que es la novena edición de Cálculo de McGraw-Hill. Y en este libro pues queremos, bueno, estos videos siempre queremos como a estos cuadernos asociados a las clases, pues que tengan el video asociado para que ayuden a ese, eh, para que ayuden al aprendizaje del estudiante. Bueno, entonces aquí tendremos el libro que se llama Cálculo de Larson, es novena edición. Y una manera también de ayudar al aprendizaje es que ellos puedan acceder al libro de manera libre, y es por eso que hay aquí con este vínculo implícito puedes llegar al libro de manera pública para a uno de ellos. Un segundo es el libro de Aurel Lenguerón, en el que él enfoca el cálculo para aprender a ciencia de datos. Entonces siempre vamos a dar esos dos objetivos: tratar de que aprendamos el cálculo desde una forma que es muy adecuada en ingeniería, a través de Larson, Layton o Stewart u otros textos muy buenos que para formación en cálculo, en este caso cálculo diferencial, y, eh, y también ver el cálculo con un enfoque para ciencia de datos, a partir de Abril Linguerón. Entonces, en la primera parte él nos dice, vamos a empezar con el concepto de límite. Nuestro objetivo de aprendizaje, uno de ellos es aprender a determinar un límite o una tendencia de una función con la representación tabular de la función y la representación gráfica de la misma. Entonces aquí ponemos, corregimos nuestra línea Markdown para comunicación científica, y también aprender a determinar volúmenes de cilindros y áreas de regiones poligonales, porque para los ingenieros agropecuarios en particular, la determinación de volúmenes y áreas de regiones es una labor muy necesaria para su quehacer agrícola. Entonces nos han pedido hombre, vamos a practicar sobre actividades de medición, en particular de determinación de volúmenes y áreas. Bueno, entonces nos dice Larson en su página 60 que el límite de una función es un concepto principal que distingue el cálculo del álgebra y la geometría analítica. La noción de límite es fundamental para el estudio del cálculo. De esta manera es importante adquirir un buen concepto de límite antes de incursionar en otros tópicos del cálculo. En este capítulo se aprenderá a cómo comparar el cálculo con el precálculo. Entonces, bueno, vamos a ver qué problemas son de precálculo y qué problemas son los que el cálculo resuelve. Entonces, qué problemas podemos hacer sin herramientas del cálculo y qué problemas hay que utilizar herramientas del cálculo. Después también cómo encontrar límites de manera gráfica y numérica, cómo evaluar de forma analítica un límite y cómo determinar la continuidad en un punto y en un intervalo de una función, además de saber determinar límites laterales o tendencias laterales de una función alrededor de un punto de su dominio, cómo determinar límites infinitos y cómo encontrar las asíntotas verticales alrededor de un punto de su dominio, o que no sea de su dominio, pero alrededor de un punto, y cómo determinar límites infinitos y encontrar las asíntotas verticales, que esas asíntotas siempre son rectas que nos sirven para describir comportamientos asintóticos, valga la redundancia, como el del crecimiento del peso de un becerro, en el que esa curva de peso es asintótica, y la asíntota horizontal usualmente es su peso límite, que en este caso puede ser 500 kilogramos o 600 kilogramos. Entonces vamos a ver cómo eso lo describimos a partir del cálculo, esos comportamientos, como el crecimiento del peso de un becerro en función del tiempo.
Entonces ya en la página 67 de Larson vamos a ver cálculo de límites de manera numérica y gráfica, y él nos empieza proponiendo este ejemplo. Suponer que se pide dibujar la gráfica de una función f dada por f de x igual a x3 menos 1 sobre x menos 1, es decir, una función racional, es decir, el cociente de dos funciones polinómicas, una función del numerador que es una función de grado 3 y una función del denominador que es una función lineal o de la forma ax más b, que es este factor lineal x menos 1. Y esta función está definida para todo número real excepto para 1, así como nos lo dice acá en esta notica. Entonces, de esta manera nos van describiendo también no solamente la función, sino su dominio natural de definición. Y lo que nos piden es, bueno, ¿y qué pasa con la función en cercanías del 1? No está definida en 1, pero podemos pensar, ¿y cuál es la tendencia cuando me acerco a 1 por izquierda y por derecha? Entonces, eso es lo que nos pide el autor. Vamos a ir acá a la página y nos dice, hombre, vea, haga eso, mire gráficamente que en 1 la función no está definida, por eso tiene este hueco, pero hay una tendencia cuando te acercas a 1 por izquierda a que la función crezca hacia 3, acercándose hacia 3. Y cuando te acercas a 1 por derecha, la función está decreciendo hacia 3. Entonces uno dice que la tendencia por izquierda y por derecha en 1 es hacia 3, hacia el valor 3. Y decimos, el límite en 1 es 3. El límite en 1 es 3. Numéricamente también lo hacemos así. Nos vamos acercando por izquierda a 1, es decir, a través de valores cercanos a 1, pero menores a 1. Eso es acercarse por izquierda. Por ejemplo, con punto 75, punto 9, punto 99 y punto 9999. Es así, nos estamos acercando a 1 a través de valores menores que 1, es decir, nos estamos acercando por izquierda y comparando cuáles son las imágenes de esos x. Y miremos que las imágenes se van acercando cada vez más a 3. Empiezan en 2.3, 2.7, 2.9 y 2.99. Es decir, que a medida que x tiende a 1 por izquierda, f de x tiende a 3 por izquierda también, a través de valores menores que 3, o va creciendo hacia 3. Y ya por derecha, es decir, nos vamos acercando a 1 por derecha, es decir, a través de valores mayores que 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, números cada vez más cercanos a 1, pero mayores que 1, eso es acercarse por derecha. Pues vemos de que las imágenes f de x, a medida que te acercas por derecha, se van moviendo de 3,8 a 3,3 a 3,03 a 3,003, es decir, está tendiendo a 3 cuando también te acercas a 1 por derecha. Entonces, si te acercas por izquierda y por derecha a 1 y la tendencia es a un mismo número, es porque el límite en ese punto, el límite en 1 existe y es 3 en este caso, y es 3, y escribimos el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 3, y lo escribimos de esta manera. Esta es la manera de escribirlo simbólicamente, y lo leemos: el límite cuando x se acerca a 1 por izquierda o por derecha de los valores de la función es 3. O sea, los valores de la función tienden a 3 cuando x tiende a 1. Es decir, que la variable independiente se está acercando a 1, la variable independiente de x se está acercando a 1, y que a medida que x tiende a 1, pues f de x, las imágenes se van acercando a 3. Esa es entonces estamos hablando de un comportamiento de proximidad, de comparar dos proximidades, que cuando el 1 se acerca a 1, la x, cuando se acerca a 1, la y o f de x se está acercando a 3. Así lo decimos, también aquí nos lo dice de esa misma manera. Ya en general hablamos de el límite cuando x tiende a c de una función es L. Entonces hablamos de que la tendencia de una función es L cuando x tiende a c. La tendencia de una función es L, es a L o aproximarse a L cuando o a medida que x tiende a c. También es una manera de leerlo. Y también tienen otras formas de exploración. Entonces nosotros vamos a hacer este gráfico y esta representación que ayuden a leer de manera gráfica cómo se determina el límite, y leer también de manera numérica, es decir, a través de una tabla, cuál es el límite. Entonces vamos a irnos a nuestro cuaderno Júpiter para desarrollar esa idea. Entonces primero hacemos una determinemos el límite de f de x en x igual a 1 o a medida que te acercas a 1, pero utilizando la representación tabular, es decir, de manera numérica, pero utilizando
la representación tabular, es decir, de manera numérica. Entonces uno lo que hace es, hombre, una manera de hacerlo me encanta, es como definir la función como una función de Python, una función de usuario de Python a través de la sentencia def f de x, la variable independiente la anotamos con x, dos puntos, y empiezas a escribir el cuerpo de la función. ¿Qué es lo que hace? Pues esa función transforma las x en unos f de x, que vamos a llamar así f, que se obtienen como el cociente de dos binomios. Entonces colocas entre paréntesis el numerador y entre paréntesis el denominador, y aquí el vínculo de la división, ¿cierto? En Python. Luego le dices, bueno, ¿cómo se obtiene f? Pues se eleva x al cubo. Para elevar al cubo en Python es doble asterisco, y luego restas 1. Ese va a ser el numerador. Y el denominador, ¿cómo se obtiene? Restándole a x1. Restándole a x1. Entonces así ya tenemos esa función, y le decimos, bueno, y retorne, después de que calcule a f, retorne a f. Entonces es una función que me toma un x y me lo transforma en un f de x, que aquí lo vamos a anotar con f. Y ahora las funciones en Python son en realidad códigos reutilizables. Entonces esta función la vamos a poder reutilizar para hacer transformaciones de números las veces que la llamemos. Entonces simplemente llamamos f y la evaluamos en valores cercanos a 1 por izquierda. Entonces, por ejemplo, a 1 por izquierda 0.9, y 0.9 me queda un valor de 2,7. Entonces así vamos acercándonos de manera puntual. Luego f de 0.99, ahí nos dice que ya estamos más cercanos a 3, ya 2.97. Y ya dices f de 0.999, más cercano a 1 todavía. Y mire que ya entonces está más cercano a 3, 2.99. Entonces así uno ve que por izquierda, la conclusión es que cuando te acercas a 1 por izquierda, los valores de la función se van acercando a 3. Entonces lo escribes verbalmente. Entonces luego, cuando nos acercamos a 1 por izquierda, los valores de la función que denotamos como f de x tienden a 3 por debajo de 3, o a través de valores menores que 3. Bueno, eso lo podemos también decir. Y luego hacemos un acercamiento puntual por derecha. Entonces hacemos acercamiento puntual, entonces le ponemos más líneas a nuestro cuaderno. Ahora hagamos un acercamiento puntual por derecha. Entonces hagamos un acercamiento puntual por derecha. Acercamiento puntual por derecha. Y bueno, pues para hacerlo vamos a decir f ya por derecha. Vamos a acercarnos a 1. Entonces empezamos por ejemplo en 1.5 y nos dice f de 1.5 es 4.75, y un número más cercano a 1 mayor que 1, 1.1. entonces f de 1.1 ya bajó de 4.75 a 4.31 cuando nos movimos de 1.5 a 1.1. Es decir, cuando nos vamos acercando más a 1 por derecha, otra vez de valores mayores que 1. Entonces así vamos a decir ahí, y 1.01 ya estamos más cercanos. Y mire que a medida que ya estamos más cercanos a 1, las imágenes se van haciendo más cercanas a 3. Y si me acerco aún más, 1.001, entonces las imágenes van a ser todavía más cercanas a 3, ya me da 3.003. Entonces así dices, bueno, pues conclusión de donde concluimos que al acercarnos por derecha a 1, los valores de la función tienden a 3 a través de valores mayores que 3.
Entonces va descendiendo hacia valores mayores, hacia 3, va descendiendo hacia 3. Luego entonces escribimos simbólicamente, entonces escribimos en LaTeX doble signo de pesos, entonces simbólicamente se escribe como \lim, el límite cuando, entonces pone subguión o guión bajo para escribir efectivamente un subguión, x tiende, o sea, va hacia, o a, hacia quién, hacia 1, o se está cerca a 1, de los valores de la función, entonces que a medida que x tiende a 1, los valores de la función tienden a 3, entonces se escribe que el límite, lim, cuando x tiende a 1 de f de x es 3 y la leemos así. Y lo leemos de esa manera, también nos acostumbramos a esa lectura, decimos, bueno, y el anterior símbolo se lee, bueno, ponemos entre comillas, dobles, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 3. Entonces aquí ponemos, o me lo voy a poner como de f, vamos a ponerle f de x es 3. Bueno, entonces así ya, como se lee y como se escribe simbólicamente esa tendencia, eso también es una ganancia muy importante en cálculo, y es adquirir el lenguaje propio del cálculo. En este caso es el lenguaje de límites. Entonces ese es otro objetivo de aprendizaje que vamos a poner acá, y es el objetivo de formación también es adquirir los lenguajes propios o la simbología propia del cálculo. Propia del cálculo. En cuanto a límites. Entonces es porque el estudiante debe de aprender a decir o describir esas tendencias en el lenguaje del cálculo, es decir, con estos símbolos de lim, subguión, x tiende a y f de x es o tiende a. Entonces, para poder decir de esas cosas de esa manera, es escribir esas tendencias o aproximaciones. Hay otra manera que me parece también muy bonita para describirla, que se da en algunos libros, y es que también podemos describir la tendencia de una función f con la siguiente notación. Eso también se gusta mucho, y es dos puntos y escribimos, vea, que cuando x pues tiende, entonces ponemos x tiende a 1, f de x tiende a 3. Entonces esa es una manera de hacerlo. Cuando x tiende a 1, f de x tiende a 3. O otra manera es como de manera implicativa. Esta también es implicativa, pero de la manera más tradicional, y es si x tiende a 1, entonces f de x tiende a 3. Entonces es otra manera de decirlo. Y de manera numérica también vamos a import pandas, porque así vamos a obtener ASPD, una representación tabular de nuestra función, y con esa representación poder leer, ya no de manera puntual, poder ver que efectivamente ese comportamiento en 1 es hacia 3 el de la función, que a medida que me acerco a 1, la función se acerca a 3. Entonces, para hacer eso, creamos una tabla. Entonces, esa tabla la creamos a partir de, uno podría hacer una tabla de acercamiento por izquierda y una tabla de acercamiento por derecha. Entonces, vamos a ponerlo, creemos una tabla de acercamiento por izquierda a 1,
y una tabla por izquierda A1 y después una tabla de acercamiento A1 pero por derecha. Entonces control C, aquí le ponemos control V y aquí le decimos, bueno, pues entonces una tabla de acercamiento. Entonces aquí creamos una tabla de acercamiento por izquierda A1 y entonces pero ¿cómo la creamos? Pues para crear esa tabla uno dice, bueno, pues dame esos números X que van a ser cercanos a 1 por izquierda. Entonces empiezas por ejemplo en 2, 1.5, 1.1, 1.01 y 1 y 1.001. Así ya estás más cercano a 1. Entonces, mire que te estás acercando por izquierda a 1. Desde, bueno, perdón, aquí está por derecha. Estamos es por izquierda, entonces no, por izquierda es a través de valores menores que 1. Entonces por izquierda, entonces ponemos por izquierda es a través de valores menores que 1, entonces podemos empezar en 0, en 0.5, en 0.9, en 0.99 y en 0.999. Así estoy acercándome a 1 por izquierda. Miren que cada vez que me voy moviendo de izquierda a derecha, entonces me estoy acercando desde la izquierda, me estoy acercando a 1. Entonces, mire que estoy acercando a 1 a través de valores menores que 1. Es así, estoy haciendo un acercamiento por izquierda a 1. Y ahora, ¿y qué es lo que le está pasando a la Y? A la Y o a la f de x. Entonces vamos a llamarla Y o f de x. Pues esa Y, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo la llamamos? Pues simplemente nosotros podemos decirle que genere una lista por comprensión en la que digamos haya todos los, este arreglo lo llamamos con mayúscula y le va a decir que esta va a ser la lista de los f de x para todo x en x grande. Es así, él va a tomar todos los x en x grande y los va a ir evaluando uno a uno en f, en la función f que hemos definido antes como función de Python para crear una lista de imágenes. Entonces así vamos a ver cómo esa lista de imágenes cómo nos queda, digámosle con Y que la imprima y dice que, y miren cómo es de bonito y empieza así. Entonces a medida que x tiende a 1 por izquierda, las imágenes, ¿qué es lo que les está pasando? Pues están moviendo de 1 a 1.75, a 2.7, a 2.97, a 2.99. Es decir, están tendiendo a 3. Entonces uno dice, bueno, entonces simbólicamente escribimos con doble numeral, perdón, doble símbolo de dólar para fórmula matemática centrada, backslash lim, guión bajo, x, backslash to, cuando x tiende a 1, estamos hablando de tiende a 1 pero por izquierda, entonces le ponemos superíndice un menos. Cuando x tiende a 1 por izquierda, la función f de x, las imágenes, se están acercando cada vez más a 3 por izquierda, entonces de pronto lo pondría 3 super menos, pero no se acostumbra. Entonces simplemente decimos de que a medida que me acerco a 1 por izquierda, a medida que me acerco a 1 por izquierda, por eso ponemos el super menos, la función tiende a 3. La función tiende a 3. Lo que significa el símbolo, lo que significa, eso es algo muy importante que nos acostumbremos a leer. Y ahora hacemos de manera análoga esto mismo. Entonces aquí control C, control V. Entonces ya me acerco a 1 pero por derecha. Entonces ya empiezo, vamos a ponerlo también que nos quede de manera gráfica. Y empecemos, pues, empiezo por 1 por derecha, entonces empiezo en 2. Luego 1.5. Luego 1.1. Luego 1.01. Es decir, me voy acercando más a 1, pero por derecha. Luego 1.001 y así me queda entonces que por derecha arranco en 2, después paso a 1.5, después paso a 1.1, después a 1.01, después a 1.001. Entonces así y vamos a ver cómo las imágenes se comportan. Entonces aquí vemos que ya las imágenes a medida que te acercas a 1 por derecha, empiezas en 2,
luego en 1,5, luego en 1,1, luego 1,01, luego 1,001, pues las imágenes respectivas están moviéndose, decreciendo de 7 a 4,75, 3,31, 3,03 y 3,003. Entonces así uno ve que efectivamente, entonces se escribe en esta línea Markdown con doble signo de dólar, que el límite cuando te acercas, entonces aquí ponemos llaves, cuando x to se acerca a 1 pero por derecha, entonces a través de valores mayores que 1, la función f de x tiende otra vez a 3, pero a través de valores mayores que 3. Empezó en 7 y terminó en 3,003. Entonces a través de valores mayores que 3. Entonces así lo escribe. Y luego concluyes, hombre, pues, y si el límite por izquierda de f en 1 es 3 y el límite por derecha de f en 1 es 3, es porque el límite unilateral, lo escribimos ya, el límite unilateral, límite, es porque el límite cuando x tiende a 1, ya no le ponemos superíndice, de la función, de los valores de la función, es 3. Y ya eso lo llamamos límite unilateral. Límite unilateral, y con lo que queremos describir que la tendencia por izquierda y por derecha de la función es a 3 cuando nos acercamos a 1. Es a 3 cuando nos acercamos a 1. Y ahora lo ponemos de manera gráfica. Entonces uno dice, bueno, import matplot live.pyplot as plt, que es Matplotlib, la herramienta que asociada a este cuaderno nos sirve para graficar. Y tomamos los x por izquierda, lo ponemos x izquierda de 1, y izquierda lo ponemos así, y zq. Los x por la izquierda, de aquí le ponemos x y zq, los x por la izquierda. Así nos queda bien. Y luego aquí esto lo vamos a llamar x por derecha. X por derecha, there. Entonces aquí ponemos x there. Los x por derecha, y así nos quedan los valores. Y después de que los tengamos, ahora sí le decimos, bueno, pues, entonces plt.plot y graficamos los x por izquierda y zq contra los y asociados por izquierda. Entonces los podemos denotar como, bueno, esos y por izquierda, llamémoslo así, ellos se van a acercar también a 3 por izquierda, entonces los podemos llamar y zq también, y aquí los llamamos con guión bajo y zq. Entonces así nos queda lo mismo, ya nos quedó ya definida la variable, y aquí y, pero por derecha. Entonces así también me queda la y por derecha. Y aquí ya podemos decirlo, entonces grafique los x por izquierda contra los y por y zq por izquierda. Y mire que él me grafica, nos muestra esa tendencia que a medida que nos acercamos a C1, a 1 por izquierda, mire que leyendo de izquierda a derecha, empezando en 0 y terminando en 1, pues los valores de las funciones están ascendiendo hacia 3. La curva está ascendiendo hacia 3. Está ascendiendo hacia 3. Y hoy cuando le pedimos que grafique los por derecha, pues simplemente volvemos y ponemos decimos, y ahora grafique los por derecha, entonces le ponemos there y there. Entonces aquí ya con ese, miren que ya nos grafica con 2 colores y nos dice, vea, cuando te acercas por izquierda a 1, o sea, desde 0, 0.25, 0.5, 0.35, y te vas acercando a 1, la curva azul se va acercando a 3. Y la naranja está diciendo, cuando me muevo de 2 hasta 1, o sea, me voy acercando por derecha a 1, pues la curva naranja está descendiendo hacia 3. Entonces así muestra efectivamente que gráficamente la curva asciende o tiende o se aproxima a 3 a medida que te acercas a 1. Entonces describes la curva tiende a acercarse a 3 a medida
que nos acercamos por izquierda o por derecha a 1. Eso es lo que decimos. Y simbólicamente escribimos que otra vez desde el gráfico también podemos ver lo que escribimos analíticamente, es decir, con símbolos del cálculo, que /lim, el límite, subguión, guión y llaves para delimitar ese subguión, cuando x tiende todo 1 de los valores de la función es, entonces ponemos es igual a 3. Entonces vuelve a decir lo mismo. Entonces miren que son maneras de decirlo, solo que se leen a partir del gráfico o a partir de un análisis puntual o tabular. En el tabular, en esa partecita, yo quiero efectivamente mostrar la tabla, las dos tablas que dijimos. Vamos a crear la tabla por izquierda. Bueno, pues esa tabla por izquierda, pongámosla aquí, pongámosla aquí más arribita. Esa tabla por la izquierda, ¿cómo se crea? Pues después de que tenga x izquierda, y por izquierda, cree un diccionario, dic por izquierda, de análisis por izquierda, y ZQ. ¿Y cómo lo creas? Pues los diccionarios de Python se delimitan con llaves y escriben la clave así, aproximación a 1 por izquierda. Ya lo escribes en palabras. 2 puntos, los valores de x por izquierda y ZQ. Y luego, entonces aquí, aproximación de y a 3, ¿cierto? O tendencia de y, tendencia a la variable y. No digamos que a 3, sino que simplemente aproximación de y o tendencia de y, o de f de x, tendencia de las imágenes, f de x, de las imágenes. Entonces así, ¿y cuáles van a ser la tendencia? Pues los y, izquierda, y ZQ. Y así nos crea el diccionario, y cuando crea el diccionario dices, bueno, ahora sí crea la tabla de análisis por izquierda y ZQ. ¿Y cómo la crea? Con pd.dataframe, vamos a crear un marco de datos de pandas a través de este diccionario por izquierda. Entonces aquí nos lo pone y luego le dice, bueno, y muéstrelo, tabla por izquierda y ZQ. Y miren que nos muestra esa tabla tan hermosa que la tabla la leemos de arriba hacia abajo comparando las dos columnas, esta columna con esta. Y nos dice, bueno, es que mire, cuando nos movemos de 0 a .99, las imágenes se van moviendo de 1 a 2.99. Es decir, que cuando me acerco a 1 por izquierda, las imágenes están tendiendo a 3. Entonces así escribe esta parte. Miren cómo de bonito verlo a partir de la tabla y después sacar la conclusión simbólica. De que cuando te acercas a 1 por izquierda, la función tiende a 3. De que cuando te acercas a 1 por izquierda, la función tiende a 3. Y de manera análoga hacemos esto mismo, pero por la derecha. Entonces decimos, bueno, entonces aquí control C y aquí lo ponemos control V y ponemos ya todo es un diccionario, pero ya de diccionario por derecha. Aquí le ponemos diccionario por derecha y ya es tabla por derecha y se toman los valores ya no por izquierda sino por derecha de las abscisas y de las ordenadas. Recuerden que las abscisas las denotamos con X y las ordenadas con Y. Las abscisas es lo que entra en la función y las ordenadas es lo que sale de la función. Aquí me queda la tabla. Miren que muestra que leyendo ya de abajo hacia arriba, cuando arrancas en 2 y terminas en 1 con 1, pues la función pasa de 7 a 3.003. Es decir, estás tendiendo a 3 por derecha. Entonces en esta la leemos de abajo hacia arriba y esta la leemos de arriba hacia abajo. Muchísimas gracias. Suscríbanse a este canal pues para poder que sigan teniendo en este módulo de aula invertida un apoyo al aprendizaje del cálculo a través de videos y cuadernos en GitHub, cuadernos que te ayudan a la experimentación científica y a replicar estos
esta experimentación, esta observación del comportamiento de una función a través de las líneas de código de estos cuadernos para poder hacer los cálculos y experimentar y ver qué es lo que pasa y poderlos en líneas Markdown escribir esos comportamientos a través de símbolos matemáticos y de manera verbal. Muchas gracias.